Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba antes de la pausa. Hoy, como cada jueves, debate de voceras de partidos políticos, por lo que agradezco enormemente que nos acompañe aquí Camila Martínez, secretaria de Comunicación de Morena. ¿Cómo estás, Camila? Bien, muy contenta de estar acá un jueves más de regreso para debatir con ustedes. Patricia Urriza, diputada por Movimiento Ciudadano del Congreso de la Capital. ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí otro jueves, Juan. ¿Cómo estás, Itzel Arellano, tesorera nacional del PAN? Bienvenida, ya te extrañábamos. ¿Dónde andabas? Yo los extrañaba mucho, feliz de compartir este espacio, trabajando, querido Juan. Ahí está Maxta González, por parte del Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo estás, Maxta? Muy bien, con el gusto de estar con todas y saludando a la gente que nos escucha. A ver, un tema importante, lo hemos visto a lo largo de este espacio, se recuperaron 1,126 concesiones mineras. Estamos hablando de concesiones de mineras pues que no trabajaban o que no pagaban sus obligaciones o que especulaban. Camila Martínez, ¿a qué responde esta recuperación y en qué le beneficia al país, en qué le beneficia a México que se recupere principalmente? Ahora, fíjate que hubo un abuso muy importante con el tema de las concesiones mineras. Se calcula que el 40% del territorio nacional estaba concesionado a mineras y muchas de ellas que ni siquiera estaban utilizando sus concesiones, ¿no? Más bien se utilizaba especulación, no había además un tema de protección ambiental, se daban concesiones, lo hemos hablado aquí, también el tema de agua para las concesiones mineras era una cosa exorbitante y entonces ahora me da mucho gusto que se haya anunciado esta recuperación de concesiones porque tiene que ver sobre todo con un tema de orden. A ver, las concesiones que no están pagando derechos, ¿no? Porque hay que pensar que finalmente los recursos que se extraen de las minas son recursos de las y los mexicanos. Y las concesiones son simplemente préstamos que se hacen para que una empresa las pueda explotar. Pero si no están pagando sus derechos, si no están dando informes, por ejemplo, de cómo han estado explotando estos recursos, pues en realidad no tendrían por qué tener ¿Un minuto? Una concesión. Entonces, bueno, sí decir que es no muy están en contra de importante. las concesiones, más bien lo que quieren es que Para les paguen nada. a los morenistas. No, lo que queremos es que le paguen al pueblo de México, porque tú sabes que el tema de las concesiones tiene un pago de derechos, que es un pago que llega al erario y a partir del cual, por ejemplo, se puede dar remediación ambiental. Mira, te voy a decir porque traigo, y gracias por preguntarme, porque traigo exactamente cuántas hectáreas se concesionaron en cada uno de los gobiernos. ¿Sabes cuántas hectáreas concesionó Andrés Manuel López Obrador? Lo que quiero saber 30. es si les cobraron o no Ni las una concesiones. sola, güey. Por supuesto que no. Porque no se dieron, porque no se dieron concesiones nuevas, ¿no? Hay que decirlo, es importante. Perfectamente legal que se pague al erario lo que las empresas tienen que pagar. 15. Ahora, lo que hay que decir es, Calderón fue quien más concesiones dio durante su gobierno. Nada más 35 hectáreas durante su periodo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué el abuso de llegar al 40% de nuestro país concesionado? Ahí está Itzel Arellano. Gracias. ¿Por qué tantas concesiones dio Felipe Calderón? Vamos a hablar primero de Tú este ni doble habías discurso. nacido con Felipe Calderón. Ya había nacido, Juan, pero podemos decir que no. Antes, bueno, lo primero es que yo sí quiero empezar diciendo que antes de discutir ideología, conviene bien fijar el marco jurídico. A ver. ¿No? Vamos a hablar de que en México el subsuelo es propiedad de la nación desde hace más de un siglo, ¿no? Entonces, para empezar tenemos que hablar de que en el artículo 27, permíteme, el artículo 27 establece que corresponde originalmente a la nación todo el territorio nacional. Ahora, tenemos que estar no necesariamente satanizando las concesiones. Nadie las está ¿no? satanizando. Lamentablemente, pero haces una observación de que Felipe Calderón tuvo muchas más concesiones. Qué bueno que ahorita ya reconoces que las concesiones no se tienen que satanizar y que tienen un incentivo, digamos, para existir. Ahora, a mí me parece que la discusión real tendría que ser otra. Si el Estado es capaz de administrar o no estos recursos con eficacia, con seguridad y con beneficio social. Y me parece que a lo largo de 7 años de gobierno, Morena ha demostrado que no tiene la capacidad para otorgarle por lo menos seguridad a los mineros. ¿Saben? Por ejemplo, aquí un dato, la minería emplea formalmente a más de 400,000 personas. Y la verdad es que aquí a nosotros desde Acción Nacional nos preocupa qué va a pasar con estas personas, porque ya sabemos que Morena a rajatabla viene, toma 30. Una decisión y luego no asume las consecuencias, como no, con pues el ni sistema que fuera de salud. Luis y Fuerza del Centro, con Calderón. Sí, bueno, Morena, el sistema de salud con Morena, o sea, ha sido así.
tomaron la decisión de acabar con el Seguro Popular y a la fecha tenemos una crisis de vacunación severa porque ellos no han podido establecer las soluciones. Yo nada más quiero recordar que Pasta de Conchos fue el caso donde le dijeron a todo el país que no había manera de sacarlos. Maxta González, del PRI. Después de muchos años. Qué lamentable que Morena siga buscándole 4 pies al gato, no, 5 pies al gato. Y ¿No te parece lo de la recuperación de las concesiones, Maxta? Lo de la recuperación de las concesiones hay que decirlo como es. Mucha de esta recuperación viene, y ya lo dijo Fernando Aboitiz, porque no se estaba expropiando en esos espacios. Era un suelo ocioso. ¿No se estaba expropiando o explotando? No se estaba explotando, discúlpenme, en esos espacios. Entonces, obviamente, al no estarse explotando, pues se recuperan. Pero también hay que decirlo, mucho de esto viene de la reforma del 2023, donde disminuyeron los años de concesiones de 50 a 30 años y donde, claro, que también se perdieron 146,000 empleos. A mí me gustaría preguntarle a Morena, ¿qué pasó con esa gente? ¿Ustedes los emplearon? ¿Cuánto les pagan? Porque saben cuánto ganan en una mina. Sabes que en Zacatecas, en Chihuahua, en Sonora, las personas que allí viven esperan todo el tiempo que una persona salga de esas minas para poder entrar a trabajar, y ustedes con esa reforma desemplearon a 146,000 personas. Eso me gustaría saber qué hizo Morena. 2, me gustaría saber, Morena, con todos estos hectáreas que ya tienen, ¿qué va a pasar? A partir de hoy, ¿qué va a hacer Morena con esas hectáreas? Y en tercer lugar, también me gustaría que fueran muy claros en decir, buscan entonces seguir recuperando más hectáreas de las empresas extranjeras que hoy se encuentran trabajando sobre minas. 30. ¿Lo van a seguir haciendo? ¿Y qué va a hacer con esas personas que van a dejar desempleadas? ¿Y qué han hecho en estos 7 años con los 90,000 millones de pesos que han recaudado de toda esta expropiación de minas? Me gustaría que nos lo pudieran dejar. Y ahorita claro. nos lo va a responder Camila Martínez, que tiene cara que se la sabe toda. Pero antes, Pati Urriza, de Movimiento Ciudadano, en donde hay menos rivalidad política y más ideas con los otros partidos, a los que no ven tanto como antagonistas, sino como otras organizaciones políticas, ya sin politiquería. ¿Cómo ves lo de la recuperación de estas concesiones mineras, lo que sucedía con los recursos naturales? Ustedes en Movimiento Ciudadano están muy preocupados por el medio ambiente y también lo que sucede con las concesiones que se dieron de manera indiscriminada, que sí es un hecho que sucedió. Sí, claro, Juan. Yo veo muy positivo que se revisen las concesiones en este país, en cualquier materia y específicamente en la minera, porque es una de las industrias más contaminantes que tenemos en este país. Es muy importante que la gente vea que las leyes no son letra muerta, porque muchas veces se hacen reformas, se escriben nuevos lineamientos, se busca regular a ciertas industrias y simplemente esas leyes no se cumplen. El ejemplo ideal es el tema de los flaneleros, que se legisló ahora en el Congreso de la Ciudad de México y es actualmente letra muerta. Bueno, en este caso en especial tenemos pues al menos unos indicios de que sí se están revisando las concesiones que está dando el gobierno de México, y a nosotros, como tú lo dijiste, Juan, nos preocupa mucho que también haya una regulación y una revisión ambiental a las personas que tienen estas concesiones y la transparencia. Pero quiero dejar también al final decir que para Movimiento Ciudadano ha sido muy importante también el tema de las concesiones de agua en este país. Claro. Morena no ha querido sacar adelante la nueva Ley General de Aguas para poder regular las concesiones que se hacen a empresas, a privados incluso, y creo que es muy importante que este recurso tan natural, que es el más valioso que tenemos en nuestro país, también con esa misma severidad con la que se está regulando a la industria minera, también pase a la industria del agua, ¿no? Por decirlo así. Camila Martínez, 2 temas, las concesiones mineras, lo que te preguntaba Max Tautales, que sí vale la pena responder, son preguntas muy pertinentes, y luego nos vamos con la Ley Nacional de Aguas, ¿no? Bueno, a ver, el presidente López Obrador metió una reforma en 2023 que fue importantísima. Primero porque estableció que se priorizara el uso del agua para temas humanos cuando se trataba de minas, ¿no? Y además pide a las mineras que reciclen un porcentaje muy importante del agua que se está utilizando dentro de las minas. Eso me parece un avance muy importante. Por otra parte, efectivamente, limitaron la duración de las concesiones mineras porque era una brutalidad de tiempo. Podrías tener 50 años, incluso tener una renovación de 100 años de concesiones mineras en este país. Y además, lo más peligroso de cómo se daban estas concesiones mineras es que se daban sin concurso. O sea, básicamente tú llegabas a un territorio que no estaba
concesionado, ¿no? Y podías meter la solicitud sin que hubiera un concurso. Hoy, gracias a esa reforma que se hizo con el presidente López Obrador, ya hay un concurso llevado por la Secretaría de Economía, ¿no? Y nada más decir, claro que es muy importante la parte de los empleos, decir que la mayor parte, y hay, digamos, distintas razones por las cuales se están devolviendo estas concesiones, pero una parte muy importante es porque estaban ociosas, es decir, también muchas de estas concesiones se utilizaban para especular, es decir, no había, claro, ¿qué hicieron con los 146,000 personas desempleadas del 2023? No pagaban derechos de uso, no presentaban 30. informes, pero también había uso especulativo del terreno y muchas fueron devoluciones voluntarias, ¿no? Esos casos, por ejemplo, donde no había una explotación porque simplemente usaban el territorio para especulación, no había empleos ahí. Otra de las 20. cosas es que es importante hablar con toda la reforma de la época de Andrés Manuel López Obrador en 2023, 15. Se empezó a hablar de remediación. Y la remediación no solamente incluye los temas ambientales de las afectaciones ¿qué han hecho con los 90,000 millones de pesos desde el 2019 que han ingresado con el tema de buscar alternativas de trabajo para aquellas personas pues, que realizan su vida productiva? A ver, aquí no podemos hablar de la mina, ya que están tan preocupados por los mineros. Hay que ver las condiciones en las que trabajaban y hay que recordar lo que sucedió en la mina Pasta de Conchos en 2006, que hubo un derrumbe y que el secretario del Trabajo, Javier Lozano, impidió que se llevara a cabo el rescate y dijo, y lo voy a citar, que era irresponsable rescatar a los mineros. ¿Dónde está esa preocupación por los mineros? Claro. ¿Tú sostienes que hizo bien Javier Lozano en su momento de no rescatar a los mineros? Mira, Juan, yo no estoy aquí para defender las palabras de nadie que no sean las mías y las de mi institución. Pero él y para empezar, sí, y a mí me parece que es un hombre muy talentoso, me parece que es una declaración sacada de contexto y también me parece que al régimen le gusta mucho señalar el tema de Pasta de Conchos cuando tenemos muchos ejemplos en el presente donde los mineros pues están teniendo malas condiciones de trabajo, donde, por ejemplo, acaban de secuestrar a 10 ingenieros, de los cuales 5 aparecen muertos y no hay y además sale Omar García Harfuch a decir no teníamos indicios cuando los mismos mineros dicen sí, nos llevaban extorsionando muchísimo tiempo. Entonces, yo sí quiero decir aquí que la discusión pública está... Una pausa. No es culpa del gobierno que algo suceda necesariamente, que todo suceda. Pero sí quiero... Es responsabilidad del gobierno cuando algo sucede, hay un responder. En la inseguridad. ¿Puedo responder? Se cayeron los mineros. Es una responder? Que se derrumbó la mina y no rescataron sus cuerpos. De acuerdo, me parece que hubo desapariciones. Perdón, nada más. Max, ¿permites hablar, Itzel, por favor? Nada más, respecto a este tema, lo que yo sí quiero decir para concluir mi idea es que la discusión pública en este momento está desviada, porque no se trata, digamos, de quién explota la mina, sino de quién gobierna el territorio que la opera. Y eso es algo, digamos, que con Morena hemos visto muchísimo. Lamentablemente no se le está ofreciendo seguridad hoy, 2026, a los ciudadanos, a los mineros, y como bien lo plantea Maxa, tampoco están pensando en las miles de personas que se van a quedar sin empleo, porque esto, como muchas cosas, son ocurrencias discursivas de Morena, que no tienen un análisis profundo y que simplemente quieren pintar de soberanía que algo se ve bonito, sin tener un análisis profundo de las consecuencias que van a tener sus discursos. Max, está un minuto. Hoy a Morena no le interesan los mineros, le interesa apagar el fuego de lo que pasó con los mineros en Sinaloa, en la Concordia. Estas personas a las que asesinaron y dista mucho de lo que pueda decir el secretario de Seguridad Ciudadana de que era un enfrentamiento entre el crimen organizado porque se metieron a un espacio, los sustrajeron y los asesinaron. Entonces es muy difícil de creer eso. El PRI, claro que va a exigir justicia junto con los mineros y como lo está solicitando la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgias y Geólogos de México, una marcha que va a haber el día sábado en diferentes estados, Zacatecas, Chihuahua, Sonora, San Luis Potosí, para exigir al gobierno justicia y para exigir seguridad. Y claro que le compete al gobierno darle seguridad a las personas que están en las minas. Si les interesan los mineros, hablen de este tema y dejen de hablar de espacios que rescataron y que de todos modos al mexicano no le sirven de nada. No le va a ayudar en nada. No me has dicho los 90,000
millones de pesos, ¿a qué le sirvieron a los mexicanos? Yo voy a seguir insistiendo en que la revisión se tiene que hacer en todos los sectores y no puede ser una justicia selectiva o una revisión selectiva a ciertos sectores. Y en el caso del agua, voy a regresar a eso, aproximadamente el 70% de las concesiones de nuestro país de agua están en manos únicamente del 7% de los concesionarios. Es muchísimo del recurso más importante que tenemos en nuestro país, que no se está revisando, que no se está poniendo en la lupa por algún interés económico que seguramente tiene algún este gobierno con el tema. Entonces, 20. y aún así, del 55 al 58% del agua en nuestro país está concesionada. No ha pasado absolutamente nada. Por eso hablamos de que cuando hay reformas y cuando se revisan las leyes, se queda en letra muerta, Camila. Ese es el gran problema de nuestro país, de los legisladores, y por lo cual las personas dejan de tener confianza en las instituciones. Entonces, hay que dejar de ser selectivos con las industrias que les interesan económicamente al gobierno de este país. ¿Son selectivos con las industrias, Por Camila? supuesto que no. Se acaba de pasar una reforma ¿Qué opinas electoral de los miles de metros cúbicos que tiene Olga Sánchez Cordero de agua? Te escuchamos. ¿Qué opinas? Nosotros podemos hablar de las concesiones de Guanajuato, de todo el panismo, ¿no? Ahorita podemos hablar de eso. Pero sí hay que decir una cosa muy importante. Se están tomando decisiones que nunca se habían tomado, por ejemplo, con el tema de agua. Acaba de haber una reforma constitucional. Falta pasar 50. también las leyes secundarias que van a garantizar, y por supuesto que creo que como está pasando en el tema de minas, tiene que haber una revisión. Sí decir varias cosas. Hoy 40. no solamente hay un tema de una reducción de delitos de alto impacto en todo el país, por supuesto que sabemos que todavía hay retos, pero sí quiero decir, el que hoy estemos teniendo la recuperación de estas concesiones es indispensable porque es que volvamos a tener control las y los mexicanos de los recursos naturales de nuestro país. Nada más decir, Carlos Salinas de Gortari dio 17,267 concesiones mineras, Ernesto Zedillo más de 11,000, Vicente Fox 15,000, Calderón 12,000, Peña Nieto 5,000. Todas esas concesiones mineras, ¿cuántas se dieron con Andrés Manuel López Obrador? 0. Camila, Itzel, Maxta y Pati, gracias por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 6 de la